Interesantemente, la ciencia y la religión no son ideas contradictorias. De hecho, ya se ha argumentado de que la ciencia no podrá eliminar la necesidad de Dios, por lo cual la Iglesia tampoco debe rechazar los avances científicos. Aquí unas citas interesantísimas sobre la fe y la ciencia. Hugh Ross, en una entrevista por Brian Outen de Apologetics. Demasiadas iglesias están desanimando a sus jóvenes a desempeñarse en disciplinas científicas. Es como si viesen la ciencia como la enemiga de la fe cristiana. Pero, debemos enfatizar lo opuesto, que la ciencia es el aliado de la fe cristiana. Necesitamos enviar un ejército de jóvenes a los institutos científicos más prestigiosos, que consigan grados avanzados de estudio y que utilicen esos grados de estudio para desarrollar nuevas razones para creer y demostrarle a las personas que podemos integrar la ciencia, la filosofía y la teología para encontrar la verdad que Dios quiere que todos entendamos. Jonathan Sherwin. La ciencia es la poesía que utilizamos para articular el genio de Dios expresado en la creación del universo. Es un lenguaje para explicar qué y cómo existe, no una explicación de por qué existe. De la misma forma que entendiendo cómo es que un avión, bien diseñado, me mantiene seguro a 36,000 pies de altura jamás explica por qué estoy en el avión. John Lennox. Lejos de haber enterrado a Dios, los resultados científicos apuntan a su existencia, además de que la ciencia en sí es validada por ella. Inevitablemente, por supuesto, nosotros los que hacemos la ciencia, y, al fin, todos, tienen que escoger una suposición con la cual empezar. No hay muchas opciones, esencialmente solo hay dos. O la inteligencia humana debe su origen a materia sin sentido o hay un creador inteligente. Es extraño que las personas digan que es su inteligencia la que los lleva a preferir la primera opción sobre la segunda. Henry Ford and Massimo Piattei. Más de un colega nos ha dicho que, aun si Darwin estuviese significativamente equivocado en decir que la selección natural es el mecanismo de la evolución, no deberíamos divulgarlo. Por lo menos, no en público. Hacerlo, aun si fuese accidentalmente, es aliarse con las fuerzas de la oscuridad, cuyo propósito es desacreditar la ciencia. No estamos de acuerdo con eso. Entendemos que para incomodar las fuerzas de la oscuridad es perseguir los argumentos hasta donde sea que lleguen, esparciendo luz por el camino, a la medida que se pueda. Lo que hace las fuerzas de la oscuridad oscuras es que no están dispuestas a hacer eso. Lo que hace la ciencia científica es que sí está dispuesta a hacerlo. Dr. Neil Shenvi. Como científico, me frustra muchísimo cuando la gente piensa que los científicos son algún tipo de semidioses, puros, desinteresados y en plena búsqueda de la verdad. Somos humanos como cualquier persona e impulsados por buenas y malas motivaciones. Estas motivaciones afectan nuestra ciencia, de la misma forma que las motivaciones de un negociante afectan su negocio o las de un político su política. Jeffrey Burton Russell. Si fuese cierto que el cristianismo y la ciencia son incompatibles, no hubiesen cristianos que son científicos respetados. De hecho, un 40% de científicos profesionales son cristianos practicantes, y otros son teístas de algún tipo. Menos de un 30% son ateos. John Mark Reynolds. Tanto la religión como la ciencia tiene que hacer sentido interna y externamente. Internamente, necesitan ser coherentes y no contradictorias. Externamente, necesitan vincularse con el mundo que nos rodea. Pero, en ambos casos, hay un margen de error. Si la ciencia se descuida, ignorará la belleza y poesía como un medio para llegar al conocimiento. Si la religión se descuida, ignorará la ciencia como medio para llegar al conocimiento. Necesitamos ambos, sentido y sensibilidad. Philip E. Johnson. Un tronco aparenta ser un objeto sólido, pero una cuña lo puede dividir penetrando en una grieta y gradualmente abriéndola. En este caso, la ideología del materialismo científico es el tronco que parece ser sólido. La grieta que se abre es la importante, y poco reconocida, diferencia entre los hechos revelados por la investigación científica y la filosofía materialista que domina la cultura científica. Dr. Ian Sandage. Fue la ciencia la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de que puede ser explicado por la ciencia. Es solo a través de lo sobrenatural que yo puedo entender el misterio de la existencia.
Stephenson-Meyer. La información contenida en una oración escrita o un programa de computadora no viene de la química de la tinta ni de la física de la fuerza magnética, sino que viene de una fuente enteramente fuera de la física y la química. En ambos casos, el mensaje trasciende las propiedades del medio que utiliza para llevarlo. La información del DNA también trasciende las propiedades de su medio natural. William Dembski. Los científicos se privan de invocar lo sobrenatural en las explicaciones científicas por miedo a comprometerse a la falacia del Dios de los agujeros, que es la falacia de utilizar a Dios como un recurso provisional para la ignorancia. Sin embargo, sin alguna restricción del uso de la suerte, los científicos se corren el peligro de cometer una falacia lógicamente equivalente. La suerte de los agujeros, la suerte, al igual que Dios, también se puede utilizar como un recurso provisional para la ignorancia. Robert Jastrow. Para el científico que ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha superado las montañas de la ignorancia. Está a punto de superar el pico más alto y, cuando se levanta sobre la última piedra, un grupo de teólogos, que llevan ahí sentados por siglos, le dan la bienvenida. Tim Keller. Una cosa es decir que la ciencia solo está equipada para probar causas naturales y no puede decir algo sobre otras causas. Es otra cosa totalmente distinta insistir que la ciencia prueba que ninguna otra causa pueda existir. No hay ningún modelo experimental para probar esa afirmación. Una causa sobrenatural no es posible para fenómenos naturales. Esto es una presuposición filosófica y no un hecho científico. Padre Robert Barón. Aunque la ciencia nos pueda explicar el proceso químico de la tinta en un papel, nunca podrá revelar el significado de un libro. Aunque pueda hacer sentido de la biología de un cuerpo humano, nunca nos dirá el por qué un acto es moral o inmoral. Aunque pueda descifrar la composición celular del aceite y el canvas, nunca nos podrá decir por qué una pintura es hermosa.